Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia, más conocido como Mario Benedetti. Fue un escritor, poeta y ensayista, uno de los más grandes de la lengua española. Vivió toda su vida en la ciudad de Tacuarembó, Uruguay. Sus libros fueron traducidos a más de 20 lenguas. Realizó 5 doctorados honoris causa. A su muerte, dejó toda su herencia para la Fundación Mario Benedetti en pro de la literatura, la cultura y los derechos humanos, destacando que quería que parte de su herencia se dedicara para encontrar a los desaparecidos durante la dictadura uruguaya. Este es nuestro autor de hoy y vamos a leer su cuento La noche de los feos. ¿Sí? Les deseo a todos una buena lectura. La noche de los feos de Mario Benedetti. Parte 1. Nos miramos las respectivas fealdades, con detenimiento, con insolencia, sin curiosidad. Recorrí la hendidura de su pómulo con la garantía del desparpajo que me otorgaba mi mejilla encogida. Ella no se sonrojó. Me gustó que fuera dura, que devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa a la zona lisa, brillante, sin barba, de mi vieja quemadura. Mario Benedetti inicia el trecho diciendo: nos miramos. Mirarse, el verbo mirarse. Ella lo miró y él la miró. Ellos se miraron respectivamente. Nos miramos las respectivas fealdades. Fealdad es un antónimo de belleza, de algo bonito, agradable. Es lo contrario, su antónimo es feo. Y de ahí viene fealdad. Nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, sin prisa, sin apuros, sí, detenidamente, detalladamente. Nos miramos con detenimiento, atentamente, con insolencia y sin curiosidad. Con insolencia porque estamos hablando aquí, el nombre de este cuento es La noche de los feos. Mario Benedetti está hablando de dos personas que sentían cierta libertad, cierta falta de solemnidad para ver y para hablar de la fealdad uno del otro. Por eso dice, nos identificamos, nos miramos con insolencia, sin curiosidad. Recorrí la hendidura de su pómulo. Pómulo es la parte alta de la mejilla. El pómulo es la parte de la cara que está en la mitad superior de la mejilla. La mejilla es todo, ¿sí? Recorrí la hendidura de su pómulo posesivo, su de ella. Pómulo, la parte alta de la mejilla o los pómulos. Recorrí la hendidura de su pómulo con la garantía de desparpajo que me otorgaba mi mejilla encogida. Desparpajo, soltura, libertad, sin ninguna solemnidad, sin ninguna atadura de tipo voy a disimularlo. ¿Por qué? Porque él tenía la garantía que le otorgaba su mejilla encogida. Aquí el autor nos da otro dato. Por un lado, ella tenía un pómulo hundido, una hendidura en el pómulo, y él tenía una mejilla encogida, encogida que se encogió, probablemente se hundió en su rostro, ¿sí? Ella no se sonrojó, dice el autor. Ella no se sonrojó. Sonrojarse es cuando suben los colores, cuando estamos con vergüenza y nos ponemos colorados, si nos sonrojamos. Sonrojarse es cuando el rostro queda rojo, color rojo, ¿sí? Ella no se sonrojó. Me gustó que fuera dura. El verbo gustar. A mí me gusta, a ti te gusta, a ella le gusta. Me gustó que fuera dura.
Ella no era una mujer o una chica sensible o delicada, era una mujer dura, fuerte, resistente. Por eso dice, me gustó que fuera dura, que devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa. Devolver algo es dar algo de vuelta, ¿sí? Ella le devolvió la inspección. Él la inspeccionó primero y después ella le devolvió a él la inspección, ¿sí? La mirada crítica, esa mirada un poco capciosa, con una ojeada minuciosa. La palabra ojeada, el verbo ojear, viene de ojo. Dar una ojeada es mirar ligeramente, dar una mirada general, ¿sí? Una mirada observadora, ¿sí? Dar una mirada es ojear, una ojeada minuciosa a la zona lisa, brillante y sin barba de mi vieja quemadura. El chico tenía el rostro quemado, probablemente un lado del rostro, una mejilla quemada, y ella tenía un pómulo hundido, una hendidura en el pómulo, probablemente una hendidura fruto de una cicatriz. Entonces ambos tenían sus marcas. Por eso él dice de mi vieja quemadura, producto de una quemadura, un incendio. ¿Sí? Ambos tenían marcas de fealdad. Segunda parte. Por fin entramos. Nos sentamos en filas distintas, pero contiguas. Ella no podía mirarme, pero yo, aún en la penumbra, podía distinguir su nuca de pelos rubios, su oreja fresca, bien formada. Era la oreja de su lado normal. Durante 1 hora y 40 minutos admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína. Por lo menos yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo. Mi animadversión la reservo para mi rostro y a veces para Dios. También para el rostro de otros feos, de otros espantajos. Quizá debería sentir piedad, pero no puedo. En esta parte, los dos feos, se encontraron en el cine, se conocieron en el cine y decidieron entrar juntos al cine. Ahí dice, por fin entramos, finalmente entramos. Y aquí estamos viendo también una serie de mirarse, sentarse, entrar, observarse, admirarse. Estamos viendo una serie de verbos, ¿sí? En la tercera persona, la segunda persona, nosotros, ¿sí? Primera persona del plural. Y aquí está hablando de los dos, nosotros nos sentamos. Al igual que nos miramos, ambos lo hicieron al mismo tiempo, ¿sí? Sentarse, nos sentamos en filas distintas, pero contiguas. ¿Qué significa contiguas? Una al lado de la otra, en filas contiguas. Cuando el autor dice, por fin entramos, se refiere a finalmente entramos. ¿Sí? Por fin llegó la hora de entrar. Se sentaron en filas, ¿sí? En el cine, en filas contiguas. Ella no podía mirarme, pero yo, pero, adversativo, ¿no? Pero yo, él, a diferencia de ella, y aquí repito, esto parece muy obvio muchas veces para quien está un poco más avanzado, pero sin dudas para los alumnos que son iniciantes y están iniciando sus lecturas, ¿sí? Ella, yo, nosotros son los pronombres de sujeto, los sujetos pronominales. Y no es inútil recordarlos, saberlos, anotarlos, ¿sí? Pero yo, aún en la penumbra, podía distinguir su nuca,
la parte de atrás del cuello es la nuca, ¿sí? Podía distinguir su nuca de pelos rubios. El pelo rubio aquí se refiere al pelo dorado, amarillo, no se refiere al pelo rojo, ¿sí? Rubio se refiere a que la chica tenía el pelo claro, dorado, amarillo, ¿sí? Su oreja fresca, bien formada, y aquí tenemos partes del cuerpo, ¿sí? Nuca, oreja, mano, ¿sí? Tenemos varias partes del cuerpo. Se podía distinguir su nuca de pelos rubios, su oreja fresca, bien formada. Era la oreja de su lado normal. Probablemente ella tenía una mitad de la cara deformada y la otra no. Estaban en la penumbra del cine, ¿sí? Estaban al oscuro, a media luz, en la penumbra del cine. Por eso él dice que él podía distinguir. El verbo distinguir no es necesariamente ver, y sí distinguir algo significa cuando es difícil de ver, cuando es algo que está al oscuro, que está en la penumbra justamente, o que está en un lugar con neblina, donde no se distinguen bien las cosas, no se ven bien, ¿sí? Bien, era la oreja de su lado normal. Durante 1 hora y 40 minutos, una hora y 40 minutos, admiramos las bellezas del rudo héroe. ¿Qué es el rudo héroe? Rústico, grosero, ¿sí? Ese rudo es no pulido, ¿sí? El rudo héroe, ¿sí? El héroe de la película, y la suave, delicada heroína. El héroe, ¿sí? De ahí viene el superhéroe como Superman o Hulk, y la heroína, ¿sí? La Mujer Maravilla es una heroína. Por lo menos yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo. ¿Por qué lo lindo? Porque lindo es un adjetivo. Por lo tanto, no podríamos ponerle aquí un artículo definido, y sí un artículo neutro, porque no es un sustantivo. Mi animadversión. ¿Qué palabra extraña animadversión? Animadversión significa enemistad, antipatía. Puede significar también aversión, rechazo por algo, ¿sí? Animosidad. Por eso viene de animadversión. Es una aversión con animosidad. Es como una reacción de rechazo. Mi animadversión la reservo para mi rostro y a veces para Dios. Ahí él demuestra que él no se siente bien con su fealdad, con su cara desfigurada, ¿no? También para el rostro de otros feos, de otros espantajos, así se llama él, espantajo. Un espantajo es el que sirve para causar temor. De ahí viene la palabra espantapájaros. El espantapájaros es un espantajo, ¿sí? Que se pone en el campo, ¿sí? Para infundir miedo, para que los pájaros no vengan a las plantaciones, ¿sí? Y se usa para espantar, viene del verbo espantar. Quizá debería sentir piedad, pero no puedo, ¿sí? Aquí la palabra quizá, esa palabra quizá, que es un arabismo, si viene, llega a la lengua española el quizá como un arabismo, significa tal vez, de pronto. Ese quizá también tenemos la versión con ese, quizá o quizás, y ambas palabras significan lo mismo, tal vez. La verdad es que son algo así como espejos. Espejos, el lugar donde nos reflejamos es un espejo. Él está hablando de los feos. Él estaba hablando de su aversión a otras personas, a otros feos. Y dice que son como si fuera algo así como un espejo. A veces él se pregunta a él mismo, a veces me pregunto qué suerte
habría corrido el mito si Narciso hubiera tenido un pómulo hundido, o el ácido le hubiera quemado la mejilla, o le faltara media nariz, o tuviera una costura en la frente? La esperé a la salida, caminé unos metros junto a ella y luego le hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba. La invité a que charláramos un rato en un café o en una confitería. De pronto, aceptó. Aquí él sigue hablando sobre la fealdad y sobre cómo él se siente en relación a la fealdad. Introduce el mito de Narciso. Él dice, a veces me pregunto, él se pregunta a él mismo, a veces me pregunto, qué suerte, qué destino, qué fin habría tenido, habría corrido. ¿Qué fin habrá corrido? Habrá corrido es cómo habrá terminado, cómo terminaría en este caso, ¿no? ¿Qué suerte habría corrido el mito si Narciso, ¿recuerdan quién era Narciso? El hombre que se amaba a sí mismo, que miraba su imagen en la fuente y él creía que era el hombre más lindo, ¿no? Y se amaba a sí mismo, se idolatraba. ¿Qué suerte habría corrido el mito de Narciso si hubiera tenido un pómulo hundido? Y aquí estamos delante de una estructura de condición, de aquella condición que no se va a cumplir, ¿no? ¿Qué suerte habría corrido si hubiera tenido? O sea, es aquella posibilidad que no se va a cumplir, ¿no? Es aquella condición que no se va a cumplir. Dice, ¿qué suerte habría corrido el mito de Narciso si hubiera tenido? Es, es algo que difícilmente va a ocurrir, por eso decimos hubiera tenido un pómulo hundido. Un pómulo hundido, afundado, ¿sí? O el ácido, o si el ácido le hubiera quemado la mejilla, la parte superior de la cara, o le faltara media nariz, la nariz, si le faltara media nariz, o tuviera una costura en la frente, una costura. La frente es esta parte, ¿sí? La frente, si tuviera una costura, una cicatriz en la frente. La esperé a la salida. Caminé unos metros junto a ella, a su lado, ¿sí? Al lado de ella. Y luego le hablé. Le porque es a ella. Le hablé. Cuando se detuvo, detenerse es parar, cuando ella se detuvo, paró y me miró a mí, se detuvo ella, le hablé, la esperé. Miren cómo los pronombres están dando toda la referencia de quién a quién. Yo le hablé a ella me miró a mí, ¿sí? Y él dice, tuve la impresión de que vacilaba, tuve la impresión de que ella estaba en duda. El verbo vacilar significa eso, estar dubio, dudoso. Tuvo la impresión de que ella vacilaba. La invité a que charláramos un rato. Dos cosas, charlar un rato. Charláramos nosotros en pasado es conversar, hablar, sentarnos en un café para hablar. Por otro lado, sentarse en un café un rato o en una confitería un rato, un ratito. ¿Qué significa un ratito? Un ratito no es un pequeño ratón. Un ratito significa un minuto, un poquito. Un rato es un periodo corto de tiempo, normalmente 10 a 15 minutos. Un rato, sentarse un rato, significa no es mucho tiempo ni poco tiempo. Es un periodo de tiempo corto, razonable. ¿Sí? Por ejemplo, fui a visitar a mi tía al hospital y me quedé un rato. Me quedé un poquito. ¿Sí? No me quedé mucho tiempo, no me quedé una hora, me quedé un rato. Media hora, 15 minutos.
un rato no es lo mismo que un segundito. Por ejemplo, cuando atiendo el teléfono no digo espérame un rato que ya te transfiero la llamada. No, porque la persona no quiere esperar un rato en el teléfono, 15 minutos. ¿Sí? Uno no usa rato para eso, usa rato para un periodo de tiempo con inicio y fin y un periodo de tiempo corto. Él la invita a que charlaran en un café o en una confitería. De pronto ella aceptó. Recomiendo que lean este cuento. Es excelente, es una excelente opción para iniciar las lecturas, para iniciar lectura de texto literario, ¿sí? Entonces, La noche de los feos de Mario Benedetti es la sugerencia de hoy. Les dejo este trecho del cuento, les recomiendo que lo lean todo, ¿sí? Una buena lectura a todos y buenos estudios.